Hola viajeros, Curazao y Aruba son destinos que nos pueden sonar un poco exóticos a los latinoamericanos, quizá porque en algún momento eran considerados parte de las Antillas holandesas. Pero en realidad son destinos que están muy cerca de nosotros, con playas maravillosas, sitios para vacacionar paradisíacos, pero que además son accesibles y no tan caros como pensamos. Incluso puede salir mucho más barato viajar a esos destinos que algunos destinos de playa dentro del continente en Latinoamérica. Sabiendo esto, acaban 5 cosas que considerar para decidirte en un viaje entre Aruba o Curazao. Estés donde estés en Latinoamérica, Bogotá es un buen primer punto para empezar con este viaje a Curazao o a Aruba. Porque desde Colombia hay ofertas constantes y muy buenas con pasajes muy baratos hacia esas dos islas. De igual forma, si planificas tu viaje con tiempo, puedes sacar un pasaje en una low cost que te lleve hasta Colombia. Y sumando estos gastos, puede ser incluso que te salga mucho más barato que a destinos que no tienen tantas cosas ni tantas playas tan hermosas en el mismo Latinoamérica. Así que es una forma de ahorrar. Obviamente, con todo viaje, para que salga con un costo-beneficio que te salga conveniente, tienes que planificarlo con bastante antelación y estar atento a las ofertas que hay. Así que llegar a las dos islas en situaciones similares cuesta más o menos lo mismo. Aruba utiliza como moneda el florín arubeño, pero se prefiere mucho más el dólar, porque hay tiendas que incluso no te van a aceptar otra cosa que no sean dólares. Curazao utiliza el florín antillano, que puede ser utilizado en toda la isla por lo general sin ningún problema, pero el valor relativo de ambas monedas es el mismo. En cuanto al costo de vida, Aruba es más caro que Curazao, sobre todo en temas como el alojamiento, las actividades y la alimentación. Curazao tiene un costo de vida más moderado, incluso comparado con otras islas del Caribe. Ambas islas son consideradas sumamente seguras para viajar, siempre tomando las precauciones básicas del caso. Pero Aruba está considerada una de las islas más seguras del mundo y muchos la consideran el país más seguro del Caribe. El transporte público en Aruba es bastante más desarrollado, eficiente y accesible que el de Curazao, pero en ambas islas lo recomendable es alquilar un auto para ir libremente de playa en playa. El costo del alquiler del auto es ligeramente superior en Aruba que en Curazao. Hay que saber también que las playas de Curazao están bastante más alejadas de la carretera. Por lo general, las entradas están muy pegadas al mar directamente y las carreteras están separadas por una gran distancia. Por lo tanto, sí es indispensable en Curazao, más que en Aruba, tener un auto alquilado. El clima de Aruba es más árido y seco, con playas de arena blanca, un paisaje más desértico y es conocida por sus aguas cristalinas y playas amplias. Curazao tiene un clima más variado, con una estación seca y una estación de lluvias. Su paisaje incluye colinas, acantilados y playas con una mezcla de arena blanca y mucho coral. Ambas tienen un promedio de temperatura de 25 a 32 grados. Y los mejores meses para visitar estas islas es entre diciembre y abril. Aunque de ningún modo quiere decir que no se pueda visitar en otras épocas del año. Es simplemente que son las mejores épocas. En cuanto al idioma, en ambas islas se habla el papiamento, que junto con el neerlandés son las lenguas oficiales. El papiamento es una mezcla de español, portugués, lenguas africanas, lenguas indígenas e inglés. En Aruba se habla con frecuencia inglés y español, además de neerlandés y papiamento, mientras que en Curazao es más corriente escuchar inglés y neerlandés. Aunque en ambas islas si hablas español, te van a entender. El turismo tiene un papel crucial en las economías de Aruba y de Curazao. Ambas islas han desarrollado una infraestructura turística para poder recibir a gente de todo el mundo. Sin embargo, Aruba es reconocida por tener servicios más caros y lujosos que Curazao, donde hay muchas más opciones de alojamiento y donde, por ejemplo, es mucho más conveniente sacar un Airbnb que en Aruba. Oranjestad, la capital de Aruba, es un destino libre de impuestos donde hay tiendas de algunas de las marcas más exclusivas del mundo. Willemstad, si bien también tiene tiendas de lujo, ofrece una mezcla de mercados locales y tiendas boutique donde se pueden encontrar artículos únicos y auténticos. Esto marca un poco la tónica de la diferencia entre las dos islas. Y este puede ser uno de los puntos más importantes para decidir tu viaje, porque seguramente, cualquiera sea la razón, una de las principales será descansar en una playa paradisíaca. Y aunque ambas son muy famosas por sus playas, tienen características muy distintas. Las playas de Aruba son reconocidas por su amplitud, sus aguas cristalinas, por sus arenas blancas y su ambiente tranquilo. Suelen también estar muy cerca de las vías principales. Y la mayoría no tienen una entrada natural, por así decir. Sus aguas son cristalinas y tranquilas y perfectas para hacer, por ejemplo, snorkel. Las playas de Curazao no se quedan atrás y también son impresionantes. Aunque pueden ser pequeñas y menos extensas, son igual de cristalinas y tienen una mezcla de arena fina y coral. Suelen estar alejadas de las carreteras y enmarcadas en paisajes impresionantes, rodeados de mucha vegetación y que dan una sensación mayor de lejanía y de exclusividad.
Tienes más sitios de snorkel que Aruba y en particular es más fácil la visión de algunas especies marinas como las tortugas. Las dos islas son mezclas de influencias culturales internacionales que tienen que ver con Europa, África, Latinoamérica y el Caribe. Aruba tiene una mezcla más evidente de cultura latinoamericana y europea, mientras que Curazao muestra una diversidad más amplia por su historia como colonia neerlandesa y su población más extensa, ya que el territorio de Curazao es casi 2.5 veces más grande que el de Aruba. Esto se refleja también en su arquitectura, por ejemplo. En Aruba las casas son mucho más coloridas, mientras que en Curazao se refleja mucho la influencia europea, específicamente la holandesa. En términos de actividades culturales y museos, la oferta en Curazao es ampliamente más grande que la de Aruba y esto demuestra sus influencias culturales. Museos como el Curo Holanda, que nos hablan sobre la esclavitud, el Museo Marítimo o la Sinagoga son imperdibles si quieres conocer de historia. Si bien en Aruba también hay museos de actividades culturales, si la comparamos con Curazao, son bastante menos las opciones. Dos grandes celebraciones en las que se puede ver esta diferencia son la fiesta de Itumba, que celebra la cultura de Curazao, y el carnaval arubeño, que tiene más influencias latinoamericanas. Tanto la gastronomía de Curazao como la de Aruba reflejan un sincretismo único de sabores que las hacen muy particulares. Sin embargo, las diferencias entre ambas gastronomías también son destacables. En Aruba, platos como el quechillena o queso relleno son populares, mientras que en Curazao el estobá o guiso y el kadushi, que es una sopa de cactus, son ejemplos de platos tradicionales. Curiosamente, en Aruba, una de las influencias más grandes de la gastronomía es de Indonesia, una ex colonia holandesa. En todo caso, con ingredientes tan frescos al ser islas del Caribe y esas influencias tan especiales, ambas experiencias gastronómicas son únicas y recomendamos ambas por igual. Aruba, como ya dijimos, es un turismo más tirado a lo lujoso y a lo trendy. Y eso se refleja en su vida nocturna, en las actividades que realizan sus hoteles, en sus festivales musicales, sobre todo de música electrónica, sus casinos, sus bares y sus restaurantes que permanecen abiertos hasta muy tarde. Curazao también tiene una vida nocturna muy activa, pero es más relajada que en Aruba y las fiestas no suelen durar hasta tan tarde. Destinos increíbles los dos, que tienen playas maravillosas y paisajes inolvidables, pero que también pueden ser para distintos tipos de viajeros. Esperamos que estas diferencias entre Aruba y Curazao te han ayudado a decidir a cuál de las dos islas te gustaría ir en tus vacaciones. En Travel Lovers tenemos historias de viaje, itinerarios, consejos y todo lo que necesitas para planificar tu próximo viaje. Así que si te interesa este tipo de contenido, recuerda apoyándonos, suscribiéndote, apretando la campanita, poniendo un like y comentándonos en este video qué destino de los dos que hemos comentado prefieres. Soy JL Pastor y estas fueron 5 diferencias entre Aruba y Curazao para que decidas tu próximo viaje. Buenos viajes.